Sean ustedes bienvenidos a los foros de consulta para la agenda legislativa que organiza la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla. Contamos con nuestro presidio, con la presencia de las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Tenemos al diputado Marco Antonio Rodríguez Acosta, y la diputada Corona Salazar Álvarez. El diputado Cirilo Salas Hernández. El diputado Manuel Pozos Cruz. El ingeniero José Luis Ceseño Osorio, director académico del Instituto Tecnológico Superior de Tezotlán. Y también contamos con la presencia del diputado Heraclio Germán Martínez Manzano. Escuchemos la bienvenida por parte del diputado Manuel Pozos Cruz. Muy buenas tardes, amigos de la zona de este distrito de Tezotlán, más bien de toda la región, que abarcan varios distritos, y que en este día se tomó en consideración como centro para este foro esta zona de Tezotlán. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Con el permiso de mis compañeros diputados, me voy a permitir leerles una pequeña bienvenida a todos los representantes de las organizaciones civiles, medios de comunicación y amigos. Gracias por estar con nosotros, porque es a partir de esta actividad donde se fortalece la democracia con la participación efectiva de la ciudadanía. Hoy, en el inicio de este foro de consulta ciudadana para la promulgación de la agenda legislativa de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, les damos la bienvenida y les invitamos a ser parte de manera permanente en la presentación de sus ideas, propuestas e inquietudes, que son lo más importante para que nosotros, como representantes legislativos, reformemos el marco legal que responda de manera integral al interés público, otorgando certeza jurídica y desarrollo económico, siempre con estricto apego al desarrollo social y humano, asegurando una mejora en las condiciones de vida de todos los ciudadanos. El único camino posible para mejorar el bienestar de todos los poblanos es el diálogo, la colaboración y la coordinación entre fuerzas que permitan seguir teniendo con esto un mejor futuro para los habitantes de nuestro estado. Tengan la certeza de que sus propuestas serán escuchadas, sus inquietudes atendidas, y encontrarán en nosotros aliados permanentes para seguir construyendo una Puebla con inclusión y prosperidad para todos. Están bienvenidos. Muchas gracias. Escuchemos ahora el mensaje de la diputada Corona Salazar Álvarez. Buenas tardes a todos ustedes, y desde luego saludo con muchísimo respeto y mucho gusto a mis compañeros diputados que conformamos la 59ª legislatura, y que en este acto, para mí muy importante, vemos gente de la región, y es muy valorable el que estén aquí gente que tiene diferentes pensamientos, diferentes formas de vivir, y que cuenten, como ya lo dicen nuestros compañeros, con que esta legislatura quiere tener el contacto con todos ustedes, y desde luego en este ejercicio, en este foro, nos llevaremos las propuestas que seguramente ustedes prepararon y que nos van a exponer, y que daremos el puntual seguimiento para que tengamos
el compromiso con todos ustedes de haberles tomado en cuenta. Así que bienvenidos a todos ustedes, y también quiero agradecer de manera especial y que le dé nuestro agradecimiento al ingeniero José Luis Eseña, que es el director académico de este Instituto Tecnológico, por las facilidades que siempre brinda para llevar este ejercicio. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Escuchemos ahora las palabras del diputado Heraclio Germán Martínez Manzano. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludar a mis compañeros, Marco Antonio, Corona, Cirilo, a nuestro amigo Postos también. Me da mucho gusto acompañarnos en este ejercicio que estamos haciendo de consulta ciudadana. Sabemos nosotros que en el momento que tenemos el compromiso de representar a un distrito en el Congreso del Estado, tenemos una tarea que realizar. No tan solo representarnos, sino llevar su voz allá al Congreso. Y su voz se va a oír siempre y cuando lo que ustedes piensen, lo que ustedes necesitan, allá en sus comunidades, en sus lugares, en sus trabajos, sea tomado en cuenta en las propuestas que hacen sus legisladores para permitirles un marco legal que pueda ayudarlos a ustedes, no tan solo a vivir en su comunidad, sino también a darle el marco legal a sus negocios, al transporte, a la forma como ustedes viven en cada una de sus comunidades. El mundo es muy cambiante y a veces algunas leyes se necesitan adecuar, algunos artículos, se tienen que hacer algunos exhortos. En esta legislatura lo que nosotros queremos es hacer un trabajo responsable, y para hacer un trabajo responsable tenemos que escucharlos a ustedes primero que nada. Y cuando ustedes vean que lo que ustedes proponen es tomado en cuenta en la labor legislativa, creo que van a estar también satisfechos del trabajo de sus legisladores. Sabemos que en estos foros vamos a encontrar diferentes puntos de vista, diferentes enfoques, diferentes formas, ¿verdad? Pero también nuestra labor va a ser consensar esos puntos, tomarle la forma y adecuarla de tal manera que pueda estar enmarcada en lo que también nos dicta nuestra Constitución. No podemos, y en ese punto debemos estar conscientes todos, no podemos tomar una propuesta tal cual, sino la tenemos que adecuar a un marco constitucional. En ese sentido, se van a escuchar las peticiones, las propuestas, los puntos de vista que ustedes tienen. Y en ese sentido también tenemos que encontrar la forma de que esas propuestas legislativas que emanen de sus opiniones puedan encontrar también dentro de las instituciones la forma de aplicación. No tiene caso que nosotros, queriendo quedar bien, hagamos una ley o hagamos una norma que la institución no la va a poder aplicar, o hagamos una norma que va a afectar. Aquí lo importante de estos foros va a ser escucharlos a ustedes, y en el marco que podamos nosotros presentar les sirva a ustedes, y les sirva porque va a normar algunas cuestiones dentro de las instituciones, porque va a resolver un cierto punto o una cierta problemática. Ahí es donde va a valer la pena del actuar legislativo. Así también decirles a ustedes que mis compañeros, su servidor, estamos muy conscientes que no tan solo es legislar nuestro trabajo, también la gestión es importante, porque la gestión es la que baja los recursos a la gente de nuestros distritos, y en ese sentido también estamos empeñados en que
en esta 59ª legislatura seamos de utilidad para nuestra sociedad. Por eso me da mucho gusto estar aquí en este foro de consulta ciudadana, porque sabemos que también ustedes van a hacer propuestas constructivas. Muchas gracias. Tenemos ahora las palabras del diputado Cirilo Salas Hernández. Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a cada uno de ustedes por su hospitalidad de recibirnos en esa institución que es patrimonio de los ciudadanos, pero sobre todo donde se construye el futuro de Puebla y de México. Agradecer a cada uno de mis compañeros diputados, ya que en esta 59ª legislatura hemos logrado ponernos de acuerdo todas aquellas expresiones que de una u otra manera, a través del voto popular, se ha llegado con esta alta responsabilidad, y que hemos hecho a un lado los colores de los partidos, las posiciones ideológicas, las plataformas ideológicas, la visión de futuro, para poder construir una agenda única que permita legislar durante estos 4 años, 8 meses, lo que es más importante, el futuro de Puebla. Por ello hoy debe de darnos satisfacción todos los que aquí estamos, porque hoy iniciamos estos foros ciudadanos aquí en Teciutlán. También se está llevando el de Huachinango. El día de mañana estaremos en Tehuacán, igualmente en Tepeaca, que se lleva simultáneamente. Posteriormente, el día miércoles en San Martín Texmelucan y Matamoros, y el día jueves en la ciudad de Puebla. Cada una de las opiniones de las regiones, cada una de las opiniones de los jóvenes, de los ciudadanos, de las organizaciones civiles, de los campesinos, de los obreros, de todos aquellos que de una u otra manera estamos comprometidos en construir un futuro mejor. Creo que hoy tenemos esa gran oportunidad, sobre todo un compromiso por Puebla y por las nuevas generaciones. Por ello, hoy en este espacio donde vemos a jóvenes profesionistas, amas de casa, mujeres, jóvenes, campesinos, yo creo que venimos con ese espíritu de dar lo mejor de nosotros, de hacernos escuchar, pero sobre todo fijar una posición de futuro que permita construir y fortalecer las leyes de este Congreso y de lo que permite darle vida a las instituciones y al quehacer político, pero también con ello el bienestar ciudadano, y estoy seguro que juntos podemos seguir transformando Puebla. Muchísimas gracias y excelente tarde. Escuchemos ahora el mensaje del diputado Marco Antonio Rodríguez Acosta. Hola, muy buenas tardes a todos, compañeros diputados. Los saludo. José Luis Eseña, representante del Instituto Tecnológico de Teciutlán. Muchísimas gracias por las facilidades que nos otorgaron para la realización de estos foros. Hay muchos jóvenes, buenísimo, qué bueno que están interesados en escuchar propuestas ciudadanas, y sobre todo porque estos foros son precisamente para que la ciudadanía pueda expresarse, la ciudadanía pueda darnos una dirección dentro del Congreso a todos los diputados, y sobre todo la ciudadanía mande. Ustedes son nuestros jefes, y todos los que estamos aquí presentes tenemos que escuchar la voz de cada uno de ustedes. Tenemos muchos representantes de partidos políticos diferentes, pero que en este ánimo de poder construir consensos y de seguir construyendo un mejor futuro para Puebla, es muy importante realizar estos foros. Por lo tanto, declaro formalmente inaugurado el foro en Teciutlán, y que tenga excelentes resultados
para el futuro del pueblo. Buenas tardes. En este momento daremos paso a la inauguración por parte de nuestro anfitrión, el ingeniero José Luis Ceseño Osorio, director académico del Instituto Tecnológico Superior de Teciutlán. Con el permiso del presidium, recibo un saludo del maestro Gustavo Bueno Juárez, director general de este instituto. En este momento está en la ciudad de Puebla presentándose a la segunda directiva. Por un lado, nos sentimos muy honrados que el Honorable Congreso del Estado haya seleccionado nuestra institución para realizar este importante evento, en donde se convoca a la sociedad civil a participar en la construcción de una agenda legislativa, la 59ª legislatura del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla. Hoy les brindamos nuestra hospitalidad con el propósito de crear un ambiente propicio de trabajo y que los objetivos que se han planteado se logren a través de este foro ciudadano y que las instituciones representadas en esta sala se cumplan con los objetivos. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos y disfruten de la hospitalidad del instituto. Siéntanse en casa. Bueno, a continuación daremos paso a la mesa simultánea donde se escucharán las propuestas de todos y cada uno de los ciudadanos. De tal manera pedimos la presencia del ciudadano Cuauhtémoc Méndez Viveros, quien leerá su propuesta de formación profesional para dinamizar los procesos productivos y así la propia economía. Le recordamos que el tiempo de cada propuesta de lectura es de 4 minutos. Buenos días. Buenas tardes. A manera de un breve marco, un breve antecedente, cada administración pública, cuando intenta dinamizar la economía del país, enfrenta una situación característica y que se ha venido repitiendo a lo largo de muchos años. Tenemos un problema económico, un problema que se refleja en el desempleo, un problema que se refleja en la falta de oportunidades para los jóvenes que egresan de las instituciones de educación superior y también para aquellos que no optaron por la formación superior. Tenemos una economía que hasta la fecha no ha sido capaz de fortalecer el mercado interno. La capacidad adquisitiva del ciudadano promedio no es suficiente para ser un motor de la propia economía nacional. Tenemos también una industria que no ha terminado de recorrer el proceso de tecnificación y automatización. Y finalmente, esto es reflejo de un vacío en la formación técnico-profesional que tenemos de la mano de obra en nuestro país. Somos un país que a raíz de la explosión demográfica de los 70s, con la esperanza de las generaciones y el capital humano de los jóvenes, le apostó a la mano de obra barata, la mano de obra poco calificada, pero que podía, en el momento en el que se desarrolló la industria de la maquila, tanto textil específicamente en nuestra región, como electrónica y automotriz en otras partes del país, este capital y esta expresión económica de la manufactura, si bien dio respuesta temporal a una presión social en su momento, no tuvo una visión de largo plazo que permitiera que esos procesos de tecnificación se fueran consolidando y fueran formando parte de una economía realmente industrializada.
Hoy en día tenemos dos polos dramáticamente opuestos. Una enorme presión de los jóvenes que egresan de nuestro sistema de educación básica y medio superior por ingresar a la universidad, y un gran número de ciudadanos que no alcanzando a obtener una oportunidad de formación superior se quedan en los trabajos sin calificación técnica. Mano de obra que no tiene calificación técnica y que por lo tanto perpetúa el ciclo de la pobreza y perpetúa también el desarrollo económico de nuestra sociedad. No hemos puesto atención a esa parte de la economía que en los países industrializados es la que realmente genera el ciclo de la industrialización, que es la formación técnico-profesional, que no se da en las preparatorias y que tampoco se da en carreras truncadas, se da en una formación específicamente técnica para que los oficios que hasta la fecha en nuestro país son adquiridos mediante la empiria, de la experiencia, la observación, sean resultado de un proceso sistemático de formación científica. Los procesos de automatización, de mecanización y la ciencia de materiales ha avanzado de tal manera que ahora los jóvenes que se enfrentan a la tarea de ocuparse de lo que llamamos oficios, sin una formación científica, sin una formación realmente académica, no tienen espacio en las nuevas tecnologías, en los nuevos materiales y en los nuevos procesos industriales. Entonces, me parece que necesitamos replantear desde la perspectiva de la economía, no necesariamente solo desde la perspectiva del sistema educativo nacional, sino en ese punto en donde la economía puede generar por sí misma o para sí misma una rama de formación, de especialización acompañada del sistema educativo nacional, pensar en formalizar la educación técnico-profesional. Eso nos ayudaría a poder transitar por el rezago tecnológico que tenemos en el área que realmente detona a la economía, que son los puestos operativos, que son los puestos de mantenimiento, que son los puestos de inspección y de instrumentación en la industria, que no son hechos por los profesionistas, por los ingenieros, no son hechos por los profesionistas, por los médicos, ¿sí? Son realizados por un grupo de personas que tiene un conocimiento técnico específico en un área y que es capaz de darle vida a esa rama industrial. Se ha hablado en los últimos días de crear una especie de proyecto de emprendedores o de vincular con la economía a los estudiantes de medio superior. Con todo respeto, mi opinión personal es que corremos el riesgo de terminar no formando una especialización técnica profesional, sino creando un apéndice de la educación media superior que va a dar una respuesta inmediata a una presión social, pero finalmente no va a dar una respuesta de largo plazo ni a la industrialización ni a la demanda de oportunidades por parte de los jóvenes. No todos los jóvenes tienen la intención académica de ser profesionistas, pero todos los jóvenes tienen la intención y la capacidad de incorporarse a la economía de una manera productiva y de una manera digna. En las sociedades desarrolladas, los oficios certificados que tienen una preparación sistemática académica tienen un reconocimiento social y tienen también un reconocimiento económico en función del valor que tienen para dinamizar la industrialización. Esos procesos de automatización y mecanización son sostenidos, son operados e instrumentados justamente por los técnicos profesionales. De manera que, respetuosamente al Congreso del Estado, el planteamiento que usted nos hace
es que se considere de una manera seria, no como un recurso accesorio de la educación media superior ni de la educación superior, no como una medida inmediata para resolver una presión social que cada vez es mayor, porque cada vez menos espacios laborales tendrán aquellos que no tengan una formación académica y no necesariamente profesional, pero sí académica y rigurosa, que se plantee como una forma de dinamizar la economía, como una forma de crear empleos, puestos de trabajo y finalmente de poder concluir en nuestro país con el trayecto de industrialización que hasta la fecha sigue teniendo. Tenemos un campo que no ha terminado de industrializarse, tenemos una actividad agropecuaria incipientemente industrializada, tenemos en los centros urbanos una enorme presión por la demanda de puestos laborales, pero una escasa oferta de puestos laborales calificados. ¿Sí? Entonces, considero que debe plantearse como una área específica de formación profesional, el área técnico-profesional, que forme técnicos en comunicaciones, técnicos en imagenología, por ejemplo, para los hospitales, técnicos incluso en fontanería, ahora con los nuevos materiales, con las nuevas técnicas, con los nuevos instrumentos. Ya no se puede basar el conocimiento y el desempeño de un trabajador estrictamente empírico. ¿Sí? Entonces, honorable Congreso, la observación de un servidor es que se diseñe junto con la industria, inevitablemente, pero sí de una manera sistemática, rigurosa y como un área específica de formación profesional, un área intermedia entre la mano de obra que se incorpora a la manufactura y el profesionista que se incorpora a la industria. El área, insisto, en los países desarrollados es la que realmente sostiene, mueve a la economía del país. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, escucharemos al ciudadano José Manuel Bello con la propuesta proteger a los niños, niñas y adolescentes del acoso escolar, llamado también bullying. Les recordamos que el tiempo por cada propuesta es de 4 minutos. Buenas tardes, muchas gracias. Les doy las gracias a todos los diputados y diputadas por darnos la oportunidad de tener estos foros ciudadanos y darnos la oportunidad a todos los ciudadanos de presentar estas propuestas que pueden ayudar a hacer leyes en este estado. Como sabemos, en anteriores gobiernos no teníamos la posibilidad nosotros los ciudadanos de que seamos incluidos y oídos por nuestros diputados. En esta ocasión, en estos foros, yo creo que todos nosotros vamos a tener esa oportunidad, la gente que tenemos inquietudes de poder cambiar algunas leyes que se encuentran y que en este momento no nos dan la certidumbre a todos los ciudadanos de poder vivir mejor. Muchas gracias, diputados, por darnos esta oportunidad. Entrando al tema del cual hago mi propuesta, yo les quiero comentar que todos nosotros que tenemos hijos pequeños, que mandamos a nuestros hijos a nuestras escuelas privadas y públicas, tenemos ese gran temor de lo que se llama acoso escolar o bullying. Este acoso escolar ha hecho que muchos de nuestros hijos vayan con temor a estas escuelas. Y nosotros, los padres de familia,
tenemos una gran responsabilidad del entramaje social para darles la certidumbre, la seguridad y la educación a nuestros hijos. Pero también sabemos que las escuelas y los maestros tienen una gran responsabilidad al respecto. Nuestros hijos permanecen la tercera parte de su día dentro de un centro educativo. Y nosotros, los padres, tenemos la inquietud y el temor porque lo que queremos es que las leyes sean justas. Vemos que ahora tenemos que darle la certidumbre al niño acosado, al niño acosador y a los padres de familia de ambos niños. Hasta la fecha, el seguimiento psicoterapéutico ha sido nulo. No le han dado ese seguimiento. No se ha hecho la ley, no se ha incluido en la ley. Y nosotros lo que queremos es que ustedes, diputados, oigan estas propuestas, las cabildeen y las puedan llevar a cabo. Yo estoy proponiendo la inclusión de un psicólogo o psicóloga dentro de todas las escuelas públicas del Estado. Necesitamos llevar un seguimiento claro y objetivo y no lo tenemos. Queremos también, en otra de mis propuestas que traigo, que es la siguiente: a la misma vez estoy proponiendo entre nuestros diputados y diputadas la instalación de cámaras de seguridad en todas las escuelas públicas del Estado, en el interior y en el perímetro. Debemos de sentar las bases y adicionar algunas propuestas a la ley para que en las escuelas se lleve a cabo un control estricto, tanto del interior como en el perímetro de ellas, para evitar el acoso sexual, el acoso escolar, el narcomenudeo y también podamos combatir el bullying y evitar el consumo de drogas, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Nuestras escuelas en el estado de Puebla están desprotegidas. A la fecha no tienen cámaras de seguridad en el interior y en el perímetro. Queremos que se adicione a la ley de centros educativos y el que se pueda adicionar esta ley y se puedan instalar estas cámaras dentro de estos centros. Les pedimos a los señores diputados que puedan oír nuestras propuestas. Es importante que estas propuestas de tipo social sean incluidas en la ley. Nosotros, los ciudadanos y los padres de familia, estamos temerosos de que la seguridad no ha sido completamente aprovechada. Necesitamos que ustedes nos ayuden a formar estas leyes necesarias para que nuestros hijos y nosotros podamos vivir mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el ciudadano Carlos Alberto Palacios Araiza
leerá, en ausencia de la ciudadana Dafne Borromeo Vadillo, la propuesta por la Ley de Movilidad. Basados en el derecho a la movilidad y libre tránsito, es prioridad de titular el tema de movilidad, dadas las condiciones de crecimiento de las ciudades del territorio. Existe un alto índice de accidentes por la mala distribución del espacio vial debido a la constante desinformación y desconocimiento sobre el tema de la geografía en las realidades. Es necesario popularizar la cultura vial homogénea enfocada a las personas, rediseñar las veredas bajo esquemas de calles completas, incluyentes y congruentes con las necesidades del entorno y usuarios. De no reventar las políticas y el presupuesto público hacia un modelo sustentable y equitativo de movilidad urbana, se seguirán desarrollando unas ciudades donde las disparidades sociales se vean cada vez más acentuadas y las implicaciones ambientales sean cada vez más significativas, así como el gasto inmoderable para el Estado es suministrar servicios públicos de transporte. Un Estado que se rige bajo un régimen democrático debe tener ciudades democráticas en donde todas las personas tengan la misma oportunidad de moverse y disfrutar de la ciudad, independientemente de sus condiciones etarias, de salud y socioeconómicas. Los beneficios que se obtendrían serían una mayor circulación de personas de manera segura, espacios equitativos accesibles, reducción del uso excesivo del automóvil para uso personal, reducción de gastos energéticos en los traslados, menos contaminación, reactivación de zonas urbanas, inclusión social, entre otros. Hay que recordar que todos en algún momento ya somos peatones, pues una ciudad hecha para peatones es una ciudad hecha para todos. Es por eso que pedimos se cree la Ley de Movilidad Urbana. Muchas gracias. A continuación, escuchemos al ciudadano Cuauhtémoc Medens Liberos con su propuesta Gobernabilidad y combate a la corrupción. Buenas tardes. Por definición, la corrupción es un acto que implica la colusión, la omisión o la complicidad del Estado en alguno de sus niveles o en todos sus niveles. El ciudadano que tienta o que invita a la colusión al servidor público, si bien es cierto que es sancionable y que está perfectamente tipificado en los códigos en el Código Penal, también es cierto que por parte de la autoridad del Estado hay una vaguedad, hay un vacío en el sentido de la sanción que recibirá el servidor público que haya usado su facultad o su función para cobijar por omisión o de hecho un acto de corrupción. Lo que todavía tenemos en el Estado mexicano es una abundante discrecionalidad en el ejercicio de la función investigadora y sancionadora del servicio público. No tiene el ciudadano la certeza de la vinculación que existe entre la gravedad del ilícito probablemente cometido por el servidor público con la sanción que le habrá de corresponder. Y tampoco tiene el ciudadano certeza alguna respecto del tiempo que tendrá que transcurrir para que después de hacer un señalamiento de un probable acto de corrupción, tenga un término y finalmente un resultado, sea que se encuentre o no esa responsabilidad. El Congreso tiene la facultad no solo de legislar en términos de las leyes, sino también de los reglamentos. Y me parece que el especificar tiempos, obligaciones, transparencia en los actos de investigación de los señalamientos ciudadanos a los servidores públicos
Es algo que bien puede corresponder a una ley reglamentaria o puede estar en las leyes reglamentarias, perdón, en los reglamentos de las leyes que crea a cada una de las dependencias del Estado. Pero sí es necesario que haya una especificidad que le quite al Estado la discrecionalidad entre ejercer o no fatigar al ciudadano con una negativa oculta, con una investigación interminable, para que finalmente el ciudadano se resista. Y esto puede caber, insisto, en las reglamentaciones. Hay servidores públicos que incluso se niegan a recibir correspondencia de gestiones de los ciudadanos, de necesidades básicas de las comunidades, y que a final de cuentas pueden o se sienten facultados para simplemente negar la recepción de estas solicitudes. Estos actos que son impropios del servicio público, lo menciona el octavo constitucional, todo servicio público está obligado a recibir y responder correspondencias, pero sin embargo no hay explícitamente una sanción, y no solo el hecho de recibirla, sino de responder en los términos de su facultad y su responsabilidad, y de darle agilidad y seguimiento, y de llevarla a un término. Entonces, la gobernabilidad, el respeto al Estado de Derecho, la confianza que tenemos los ciudadanos de nuestro Estado y de nuestras instituciones, depende en gran medida de la fortaleza que éstas muestren frente a sus responsabilidades y la capacidad que tengan de ir corrigiendo sus vicios. De manera que le pedimos al Congreso que considere la necesidad de retirar la discrecionalidad de los órganos de investigación, de consulta, de jurídicos de cada una de las dependencias del Estado, incluso de Contraloría, de manera que pueda tener el ciudadano que hace un señalamiento, pueda tener la certeza y el conocimiento del alcance que tendrá la sanción en caso de que el señalamiento tenga un sustento suficiente y que lleve a una resolución en contra del servidor público. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, escuchemos al ciudadano Sergio Osornio Avendaño leer una propuesta en ausencia de la ciudadana Andrea Hernández Martínez. Escuchemos regulación de vigilancia en video. El incremento de la violencia y del terrorismo en los últimos años ha creado la necesidad tanto de los gobiernos como de los particulares de tomar medidas de seguridad drásticas con el fin de disminuir y tratar de erradicar dichos fenómenos. Algunas de las medidas de seguridad implementadas llevan a pensar sobre qué derecho es más valioso, si el derecho a la privacidad o el derecho a la seguridad, y dependiendo del análisis realizado, decidir cuál se está dispuesto a sacrificar para poder reforzar el otro, lo cual puede hacer pensar que dichos derechos son opuestos. Es un hecho que la vigilancia electrónica no es algo nuevo. Con el paso del tiempo, la vigilancia ha evolucionado y se ha incrementado hasta llegar a formar parte de la vida cotidiana de las personas, quienes somos monitoreadas no solo por el Estado, sino también por el sector privado. Es evidente que la protección de la vida privada frente a actos de terrorismo se encuentra debidamente instituida en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, al señalar que para que una injerencia de la autoridad sea válida, esta deberá provenir de una orden de una autoridad facultada por la propia ley para realizar dicha intervención plasmada por escrito, la cual deberá estar debidamente razonada y justificada, además de estar prevista en una ley el acto de molestia y coerción. Sin lugar a dudas, sería importante contar con una legislación reglamentaria que estableciera de manera clara y con un criterio objetivo lo que comprende la vida privada o ámbito de un grupo de beneficio. El aspecto más importante, negativo más importante, es el hecho de que violenta los derechos de los ciudadanos. Deja de existir el anonimato en cuanto se instalan cámaras de
de videovigilancia en calles, tiendas, bancos y cualquier otro lugar. Otro aspecto negativo es que se ha comprobado que la videovigilancia no elimina la delincuencia, sino que solo la desplaza a lugares donde no hay cámaras que vigilen. Por lo tanto, ha resultado ser una buena opción para las empresas privadas que buscan bajar la delincuencia en sus tiendas, talleres y negocios, pero no es una solución viable para los gobiernos. A pesar de que muchos crímenes son grabados, pueden pasar horas, días, incluso meses antes de que alguien se dé cuenta, ya que se necesita mucha gente operando y monitoreando estos sistemas. Por lo que además de que no cumplen con su función, las empresas siguen gastando dinero y salarios en ellas. Es por estos motivos que se solicita que se cree una reforma correspondiente para que regule la vigilancia en video y evitar se violen los derechos a la privacidad. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, escuchemos al ciudadano Carlos Alberto Palacios Araiza con sus propuestas: normatividad para prohibir el uso de animales en circos y protección al medio ambiente. El circo es uno de los espectáculos de mayor circulación en el mundo. Sin embargo, no debemos dejar de lado que este espectáculo se integre en algunos de sus números animales, ya sean domésticos, exóticos, etc. Para que estos animales puedan desempeñar los actos en sus shows, son agredidos, forzados e inclusive torturados para llevar a cabo los momentos requeridos, siendo ello razón suficiente para manifestar la inconformidad de la sociedad ante esta situación. Los animales son parte del ecosistema que, de acuerdo a sus características, sean aptas para el pleno desarrollo e incluso existen áreas protegidas ante el peligro de extinción de diversas especies. Ante la impunidad que existe, ante la falta de permisos, mala alimentación, la falta de cuidados y la evidencia de protección de estas especies, es necesario que las autoridades regulen la prohibición de estos espectáculos que someten y maltratan a los animales. Debe tomarse en cuenta que la naturaleza mantiene el equilibrio y que la flora y la fauna son necesarios para el desarrollo pleno de los ecosistemas. En cambio, sectores de la sociedad optan por explotar los recursos que en ellos se encuentran, dando como resultado que varias especies se encuentren en peligro de extinción por la intervención del hombre. Por ello, se hace un llamado a las autoridades para la creación de leyes que regulen esta situación. Los animales deben permanecer en su hábitat natural y no ser sometidos a cambios en su entorno. No deben ser maltratados, comercializados ni explotados, y mucho menos manipulados por este tipo de espectáculos que mucho generan pero poco aportan para la salvaguarda y existencia de las especies. No solo debe considerarse el hecho de que las especies son amaestradas para los actos, sino que también existe el peligro para las personas que en conjunto con los animales llevan a cabo los actos y para los asistentes a los eventos, ya que el instinto animal de algunos es defenderse por naturaleza. Así, exhorto a las autoridades a que concienticen sobre la problemática a esta situación para que regulen, modifiquen o expidan la normatividad correspondiente que garantice el respeto a los derechos y principalmente a la vida de estos animales. El medio ambiente como conjunto de ecosistemas es objeto de serios deterioros, motivo por el cual el derecho interviene en su protección, ordenando las conductas que puedan mermar sus naturales movimientos, en tanto que las mismas supongan un deterioro en su calidad y por ende en la calidad de la vida de las personas. Es importante que se pida una reglamentación que comprenda las nuevas amenazas que enfrentamos hoy en día para mantener nuestro entorno en óptimas condiciones, ya que existen zonas y reservas protegidas que no deben ser clasificadas y muchas otras que han sido vulneradas, en las cuales se han establecido empresas, industrias o minas, las cuales reportan. Cuando nos referimos al entorno, debemos tomar en cuenta que ello afecta a los seres vivos, al aire, suelo y agua, y la forma en cómo estos se relacionan dentro de un ecosistema para crear un equilibrio y así la subsistencia de él. Entendido, el medio ambiente como el conjunto de recursos naturales comunicados entre sí, las políticas y técnicas destinadas a su protección y gestión han de tornarse permeables en las fronteras territoriales como único medio de asegurar la efectiva protección del medio natural. Cabe destacar que la naturaleza no es la que acaba con nuestro entorno, sino que el entorno en el cual nos desarrollamos no es el óptimo para que la misma naturaleza
nos provea de elementos, recursos, para que nuestra sociedad prospere y se adapte al medio que sea necesario para no violentar estos factores, y así nos ocasiona un daño mayor al que actualmente vivimos. Nuestras autoridades necesitan allegarse de personal capacitado para tomar las medidas pertinentes para equilibrar el entorno, tomar en cuenta las acciones preventivas de conservación y de planeación respectivas al medio ambiente, iniciar programas de reforestación, de control de incendios forestales, de urbanización y de eliminación de plantas industriales. Por estos motivos es imprescindible reforzar las leyes en torno a la protección del medio ambiente, creando mayor número de reservas forestales en las zonas del estado de Puebla. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. A continuación, escuchemos al ciudadano Manuel Baeza, quien nos trae una serie de propuestas ciudadanas, mismas que tendrán una traducción simultánea al náhuatl. Empezaremos con creación del Centro de Atención Múltiple en zonas marginadas y medios de transporte de los centros de rehabilitación. Buenas tardes a todos. Tenemos una serie de propuestas, un total de 9 propuestas. Son principalmente los problemas que atañen a la sociedad en general, los cuales nosotros hemos estado en esas comunidades y hemos visto las necesidades que tienen las personas de nuestros principales ciudades. Se va a hacer una traducción en náhuatl, ya que ahorita contamos con la presencia de gente que se encuentra en la comunidad de Hueyapan. Es una comunidad que tiene un porcentaje amplio en ese tipo de... primero que nada, queremos dar las gracias a todos ustedes, a toda la gente que viene de la comunidad de Hueyapan, gente que viene exclusivamente para esos foros de consulta ciudadana, al honorable Congreso de Diputados, y vamos a iniciar con nuestra serie de propuestas. Bueno, ¿podemos cambiar el orden? ¿Podemos cambiar el orden de las propuestas? Bueno, vamos a empezar con la primera propuesta, que es la creación de fuentes de trabajo para gente adulta. Puebla se ha caracterizado por ser un estado el cual tiene un alto grado de importancia a nivel nacional y a nivel mundial. Puebla es uno de los estados diferentes a los demás. La calidez y la variedad de sus habitantes es reconocida en otros estados y países. La creación de fuentes de trabajo provenientes del extranjero, como lo es la planta automotriz Audi, es reflejo del gran trabajo que desempeña su gente. Puebla ha sido el estado sede en muchas actividades tanto culturales como deportivas, que ha cultivado la mirada del mundo entero. Es por ello que debemos seguir siendo un estado de altas perspectivas e iniciativas, para convertirnos en un estado eje y de referencia para otros. Por ello es necesaria la apertura de fuentes de trabajo para las comunidades en general, sin discriminación alguna. Asimismo, es importante y necesaria la creación de fuentes de trabajo para personas adultas. En nuestro país se ha triplicado desde 1970 a la fecha la población de adultos mayores, según estimaciones del Consejo Nacional de Población, el CONAPO. Como consecuencia de este rápido crecimiento, la participación de los adultos mayores en total de habitantes ha aumentado el 5.5% en 1982, alcanzando su mínimo histórico a 7.5% en el 2005. Por su parte, la tasa media anual de crecimiento de este grupo de población, lejos de conservarse constante, se ha mantenido en ascenso desde mediados de los años 70, con un incremento del 1.9% anual en 1976 a 3.56% en el 2005. De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población, el CONAPO, en México existen alrededor de 9.1 millones de personas adultas, gente
que se encuentra en una excelente capacidad física y mental para ejercer un trabajo digno, el cual sea remunerado, logrando que con ello que Puebla se convierta en el estado más productivo, ya que el esfuerzo de dicho trabajo se verá reflejado tanto en su economía familiar como en la economía de la región, ya que a medida de que una familia tiene mayor número de integrantes laborando, existe mayor fluidez de dinero y con ello se ven beneficiados los diversos comercios que se encuentran en las cercanías y se ve reflejado en los ingresos del mismo estado, impulsando la misma productividad de México. La mentalidad que ha inculcado desde hace tiempo atrás a las personas adultas con determinados años es que son personas que ya no pueden trabajar, que solo estorban y que el único trabajo es estar en su casa o en un asilo de ancianos hasta el final de sus días. En muchos de estos centros para gente adulta encontramos gente con extraordinaria capacidad física y mental para ejercer cualquier trabajo, y están ahí solo porque los dueños de las empresas los despiden por su edad y sus familias los abandonan. La mayoría de estos terminan en extrema depresión y con una psicología infringida por la misma sociedad de que no pueden hacer nada, y muchos mueren por la baja autoestima. Más del 80% de las personas adultas tal vez no pueden hacer alguna actividad física o moverse como cuando eran jóvenes, pero sin embargo cuentan con una amplia experiencia en el ámbito laboral. En nuestro estado de Puebla podemos crear fuentes de trabajo para personas adultas. Ese trabajo debe de ser 70% mental y 30% físico, propuesta con la cual nos posicionará como el estado con mayor índice de gente trabajadora. Reconocer las propias capacidades de nuestros adultos mayores no solo es un acto de estricta justicia, sino una clara posibilidad de incorporarlos o reincorporarlos de forma activa a los distintos espacios de desarrollo social y económico en las entidades en las que implica la apertura de nuevas oportunidades, educación y capacitación, en ocupación laboral, en fomento cultural, deportivo, turístico y de la recreación. El proyecto de ley establece el derecho de los adultos mayores para recibir la educación y capacitación que les permita mejorar sus condiciones de vida y lograr su superación personal y familiar, a través del programa que nos posicionen tanto en ellos como a la población en general elementos para afrontar la etapa de la vida con una nueva perspectiva. La creación de empleos como son las supervisiones de calidades en algunas empresas, dando clases de manualidades, y son algunos empleos en los cuales podemos emplear a nuestra gente de edad avanzada. No dejemos de ver que ellos son seres humanos que sienten, que aman y que lloran en silencio. Ellos cuentan con nosotros, principalmente ellos cuentan contigo. Por lo anterior es necesario reformar las leyes y códigos respectivos para la creación y fomentar el empleo digno para nuestros adultos mayores. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, diputados, bienvenidos a la ciudad de Capital. Aquí tenemos gente que habla de nuestra amable designado. Ahorita voy a mencionar también las propuestas que aquí el licenciado mencionó. Los abuelitos le quitan tequitijo, ya que yo creo que pensionados cuando vale se quiere a un quino cabo tequit, porque ya que amo el tequitisco, se quiere llevan y toque fuerte eso, llamo tiene cocoshkatique, cuando tequitisco, se llama mateo tequit mastican, tequit le que tampoco chivas, tequit le que tampoco y Huelisquejo, cuando sepa Chivasque, vamos a ir de caliente y toca porque Cocoshcatli más al momento que llevan y toca se lleva caliente. Si quieren hacer tequit para más,
no te piensen en Petanica, familiares, aquí para la ubica, Montaniliske, Oxepa y Dominci, de que conllevan antes que tenía. Ashkan lleva que debería, pues, y toque ya pensionados, jubilados, monjes. Cualquier cosa que no casca en porque Nica Puebla reconocido igual o sea que países que sea tepet campa no chinta sin tequiti iguali o chivas que tequiti de que tontin Italia y estudiar otras chivas que igual que te conozcan digan que vayan a siempre si no ponen mi propuesta o para el que diga y toque de total tu amigo lleva nota de chachisque para cortes a chiva de que no diga que puedan subir. Los automóviles no cuentan con el equipamiento adecuado para transportar a dichas personas. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a gozar sin discriminación alguna de todos sus derechos. Ello incluye el derecho a no ser víctima de discriminación por motivo de discapacidad, así como de cualquier otro motivo, como lo es la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, opinión política o de cualquier otro índole, el origen o social, el patrimonio, el nacimiento o cualquier otra condición. Sabemos que en la sociedad ninguna familia está preparada para recibir la llegada de un niño o de una niña con discapacidad en su seno. Pero si a esta situación dramática y desorganizante para cualquier familia le anulamos la pobreza, resulta aún muchísimo más difícil poder controlar la forma de que la sociedad vea a esta persona. Para una persona con discapacidad o con capacidades diferentes se pueda trasladar a sus terapias o citas médicas, es necesario que cuente con un vehículo propio, porque de lo contrario no puede asistir. Los taxis son muy pequeños, la gente se lastima aún más al utilizar dicho servicio mercantil. Si a todo esto le sumamos que más del 85% de las personas discapacitadas o con capacidades diferentes son personas de muy escasos recursos y no pueden pagar un servicio de taxi, ni mucho menos cuentan con un automóvil particular para trasladarse, es por ello que vemos que muchos no asisten a sus citas médicas o rehabilitaciones, impidiendo con ello su recuperación. En nuestro país y en nuestra región aún no se han implementado espacios recreativos para personas con alguna discapacidad o gente con capacidades diferentes. Sabemos de antemano que la salud física está de la mano con la salud mental. La recreación juega un papel muy importante en la rehabilitación de las personas. En nuestra sociedad, los parques, los mercados, lugares de diversión como los cines y algunos centros comerciales o teatros están diseñados con escaleras sin rampas de acceso para gente con discapacidad. En muchos lugares los niños con capacidades diferentes son tratados con burlas y sufren innumerables maltratos tanto psicológico como físico. Para evitar esto, mucha gente con discapacidad o con capacidades diferentes se abstienen de asistir a dichos lugares. En nuestro andar hemos visto y nos hemos dado cuenta que las personas con alguna discapacidad o gente con capacidades diferentes son personas tan nobles, tan calurosas y tan habilidosas que a veces no se puede creer. Tienen habilidades que muchas personas que están bien física y mentalmente no desarrollan. Habilidades como pintar, dibujar, tejer, cocinar, entre otras. Se ha demostrado que estas características con las que cuentan estas personas se desarrollan por la falta de otros sentidos o habilidades. Hay gente en silla de ruedas que son simplemente excepcionales, que se levantan desde temprano a trabajar, que tratan de llevar una vida normal, que apoyan a las labores del hogar, que juegan deportes como básquet, entre otros, o algún otro deporte, que realmente son un verdadero orgullo y ejemplo, los cuales nos hacen darnos cuenta de que todos los problemas de la vida tienen solución
y que las limitaciones solo están en nuestra mente, quedando como simples estados mentales. Es importante que se cree una cultura de solidaridad y amistad con este tipo de personas. Asimismo, de la creación de fuentes de trabajo bien remuneradas, que sus artesanías o trabajo sean impulsados en comercios. Es importante crear grupos deportivos para fomentar el deporte en dichas personas. Asimismo, es necesario la creación de espacios donde esas personas que sufren alguna discapacidad o que tienen capacidades diferentes se puedan sentir parte de la sociedad, que sientan que son gente valiosa, que les hace falta a la sociedad, que son mexicanos, pero más que nada que son poblanos y que son un gran orgullo y ejemplo para cada uno de nosotros. Por lo anterior, es que solicitamos las reformas correspondientes a los códigos y reglamentos aplicables, así como la creación de una ley para personas con capacidades diferentes en el estado de Puebla. Bueno, lo que platican no quita que no chin todavía no más de charica que mía que cocoshkame con yoli pilime se que mococoa discapacitados porque mococoque se que cocoshkame porque con yolque no matiki paleuica porque llevan amo motajani que con yolisque sino que con yolque o que petki paleuisque mía que llevan cuali tequiti, cuali teisakichiwa, wakichiwa, que me quisquia, kichiwas que me teban kichiwa, pero a veces te van a un tiki palería porque más tipo que me teban, llevan kichiwa y cosas, tiene que kichiwas que me teban kichiwa, manteban a tiki palería, entonces y pertiki para que porque sé quién le quitó la yo ni cita médica aquí patica es porque amo que ya tonica yasque amo que ya tome amo que ya coche no chipone amo que ya a veces porque timo que lo va igual cuando tiki cuidarlo ni cambia que yo toque le quitó no tatuaje Nawa, llevan leche en tenderoa, a mi toque, y el joni te van tiquita, también toque, ni canto tanto maniwan, ni canto toque, muchi para mantener charica, porque llevan cortias y chivasque de que coma mochiva, matic respetarocan, maquicocoshke, para llevar no, y chivasque más, de que con cortia que, mo ubicas que maquipatican, ya es que talentive y paleuica o te quites que te paleuisque calitic o campallejano cortes siempre y paleuica palejano de paleuisque pasamos Nuestra tercera propuesta es la creación de jornadas de asistencia médica, llevándolas a zonas marconeadas donde realmente se necesite y donde no hay servicios médicos. En Puebla existen zonas que se encuentran totalmente alejadas de un centro de salud. En estas zonas la falta de servicios médicos es una enorme necesidad para la prevención de enfermedades graves como lo que es el cáncer de mama, de próstata y cervicuterino. Así para las enfermedades degenerativas como la diabetes, tumores benignos y malignos, Alzheimer, el SIDA, entre otras. Es importante que se tome en cuenta a los niños y a la juventud en general. Asimismo, solicitarle a las universidades que envíen a sus alumnos en servicios sociales para que se realice jornadas médicas y de salud bucal a zonas más humildes, más no en los lugares céntricos donde sí hay hospitales y servicios médicos. La cobertura médica es muy importante para el desarrollo de las personas y debe ser necesaria las campañas de prevención y tratamiento de enfermedades. Asimismo, el personal médico debe de estar actualizado y contar con lo indispensable para llevar sus actividades de la mejor manera posible.
No obstante, también las instalaciones deben de ser acondicionadas y contar con el mobiliario y aparatos necesarios para las labores médicas. Se debe contar con personal calificado y certificado, con unidades móviles que puedan movilizarse en zonas austeras y que no cuenten con infraestructura carretera, ya que debido a ello las personas menos favorecidas no pueden acceder a estos servicios y desafortunadamente en ocasiones las personas se empeoran de salud o peor aún, perecen. Aunado a esto, un gran número de personas que necesitan medicamento para controlar su enfermedad o erradicar esta, no cuentan con los recursos económicos que les permitan adquirir. También es necesario ampliar la cobertura de medicamentos para las personas cuyo estado económico se les ha imposibilitado adquirir dicho medicamento. La autoridad debe enfocarse en hacer llegar a estos servicios a las zonas marginadas y, no obstante, reglamentar la forma en cómo se va a operar en las distintas regiones, así como analizar la posibilidad de establecer clínicas y centros de salud, si el entorno lo permita, o de lo contrario la visita periódica de centros médicos móviles para la atención de los pobladores. La salud es un derecho fundamental y corresponde a las autoridades implementar planes y proyectos para hacer llegar los servicios a la población en general, y en este caso a los sectores más marginados. Aunado a lo anterior, consideramos necesaria la creación de jornadas de asistencia médica para que las cuales se puedan llegar a zonas más marginadas donde realmente se necesitan los servicios de salud dentro del estado de Puebla. Ika notita tani igual mates palevika le que donde ya que campatapatian doctores, enfermeras llevan tapatique, ya que lugares campa más hueca amo quieto yo sé de patique o de cocoshkame llevan para que ubicas que hasta ne campatapatiloyan pues cachico coshkaku y más o tajote o megrite. Sos que no tikin tahaniske para makin chichivokan tapatiloyan pero campa y porque patisque mampayakan interpatiane hasta ne campa amo kalaki de posme campa antes de kalaki hace yo tapiarme ashkama y ya cante patiane pero más tapatiti más igual no makin titanica acame para más quitati de que coshipo me la tapatia vamos a ir hasta que ya boca porque mira que tiene que impacti o no te impacti no titatani más no más quitarica parte de que ton techpadewis vamos a ir a Techmacan porque tiene que ir a Techcapella a Techmacan para tipatisque porque ashka miak chawis que me quitó allá en mi cáncer honite capopewa pues peo palati tonacayo o igual más tipo coshcape canacha amo cristianos y momicliquilla porque amo de impacti cuando yo se te patiloyan y tapatico aunque ne tapati se vamos que ne quite no casi parte te van a titatani de que más aunque pati o más de patiloyan o más de patiane hasta campamos así se tepos o sea donde no hay servicio para carro o atención para que entre una unidad, pues pedimos para que haya servicios o tema para igual no antiquín cacayos no chin cristianos de que toco los capi que hace que partes que van para cerca porque ya que tiquita que ella que hay tinemi o antiquita se que cocoshkame pues esto que era ni cama, pero vamos a quizá porque te posamos cada tiempo. Entonces, ya bonita también, pues acá madre.
una de nuestras propuestas proponemos la creación de un órgano permanente para controlar y supervisar a los hospitales. En Puebla hemos visto la creación de varios hospitales y clínicas de salud en todo el estado. Sin embargo, en nuestro recorrido nos hemos dado cuenta que muchas clínicas de salud se encuentran completamente cerradas y que solo las abren cuando necesitan algún documento o cuando se presenta una supervisión. En algunas clínicas de salud hay medicamento en el cual el encargado no sabe para qué es o no sabe cómo se administra. Muchos de esos medicamentos ya han caducado. Lo que hace el encargado es surtir el mismo medicamento una y otra vez cuando el paciente lleva la misma caja porque ya se le terminó, sabiendo que el autorrecetarse o pasarse de la dosis recomendada puede dañar al organismo, incluso propiciar la muerte o enfermedades nuevas. Hay hospitales que no cuentan que solo cuentan con enfermeras porque en su plantilla laboral solo hay un médico y a veces dicho médico está de vacaciones. Así que no pueden ser atendidas muchas personas que recurren principalmente a una curandera o una partera. Hay clínicas de salud y hospitales por una infraestructura de primer nivel, solo que existe un desabasto de medicamento como es la insulina en algunos lugares y de una buena plantilla laboral con la que ellos puedan contar. Sin embargo, en clínicas de regiones retiradas, su principal preocupación es la mordedura de serpiente o de algún otro animal venenoso, ya que no cuentan con antibiótico en su botiquín. Algunos otros, el sistema de refrigeración se encuentra completamente nuevo porque no tienen medicamento. La mayor preocupación de estas comunidades son los menores. Ellos son los más propensos a enfermedades o accidentes. En las comunidades más marginadas, el hospital o la clínica de salud más cercana está a 2 horas o a 2 horas y media. Hay clínicas de salud cerradas todo el día y fines de semana. En fechas recientes, en diferentes redes de comunicación se han evidenciado los errores y deficiencias en la administración de centros de atención médica en el Estado, tanto particular como de gobierno. Es por eso que es importante hacer una depuración de los cargos de las clínicas de salud, asimismo de la capacitación a las personas que ocupan cargos de estos centros, para que cuenten con los conocimientos necesarios, así como para que den un mejor trato más humano hacia los pacientes y hacia los familiares. Es importante la creación de un órgano permanente encargado de supervisiones constantes y con espontaneidad a clínicas y hospitales. Asimismo, facultad de este órgano para sancionar aquellas clínicas u hospitales que se encuentren cerrados o que tengan quejas constantes de los usuarios y desabasto en su medicamento en hospitales y clínicas de salud. Aunado a lo anterior, consideramos necesaria la creación de un órgano independiente de la Secretaría de Salud dedicado a la supervisión de servicios de los centros de salud, tanto privados como públicos en el estado de Puebla. Nikano kitoa nyake seperti bayamine kampa yetoke ya nyake tapatane wite waninala sayo tatapoa cuando chineki se amat para Cana de Quinta Tania, cuando entonces te embarcaste. Y que no le quitó el Quinta Tania es más. Aquí Guapitanica no se quite partiane con Achimas por Hueli, Mahamo, más pique obligan. Porque a veces usted cuando trato de partiane o ensayo te macan y para cacahuate tatani para te embarcaste y parte. Cuando estanamos Saya kita que ampe impacti warin kokoshke kachi mas tanawe. Askar nikane kita ke parta taniske ma king wapitanika
Bueno, soy yo ni can capatito que sino que noche Puebla, noche Toaltepe, noche más aquí Itanica, pero te partienen de que transporta más quina. De que transporta patisque van de lugar que empate o hacia un te empate tatanisque para llegar no que pegaros que camponen tatando. Porque ya que te partían mejor tasacua porque aún te imparte compañero que te poscampo Italia en imparte eu que aún te todo macati se aún te imparte no kita tanima talikan imparte mama sirve mahamo paláctica porque a veces no Italia se que hasta paláctica kita tani lleva conmigo igual más tatapoca pero más tatapocan o máquina tenterocan muchos cristianos máquina llegno no sacan más quinta no sacan porque a veces no se hace yo cuando toque artigmati que llega o ya porque nada pero máquina wala wakan de payanes se llama yektekiti. Llegó un juicio para tequitis que por Tony no quitastavia, tequitiki quitastavis que vaciamos y más quitastavica, máquina oca o máquina castigaroca. Pues acá me con nuestra quinta propuesta es modificar el programa de oportunidades para que todos los ciudadanos que lo necesiten puedan acceder a él, mejorando la calidad de vida. El programa de oportunidades se inicia por la necesidad de apoyar a los grupos más marginados. Sin embargo, dicho programa es manipulado por diferentes grupos encargados de recabar la información y autorizar dicho apoyo. Hoy en día hay muchas personas y familias enteras que teniendo una buena posición económica reciben el apoyo de oportunidades. Por lo contrario, hay personas con verdaderas necesidades que se encuentran en pobreza extrema, enfermedad o solas y que no pueden acceder a dicho programa por el simple hecho de que no es afiliada o afín a una organización, grupo o por el simple hecho de no contar con un documento. Es por ello urgente la creación de un órgano encargado de hacer una depuración de la gente que ya falleció y que aún sigue dada de alta en el sistema de oportunidades. Y es de aquellas personas que tienen solvencia económica y que realmente no lo necesitan. Asimismo, hacer un nuevo sondeo real para reajustar dicho programa e insertar a él a las personas que realmente lo necesitan. De igual manera, es importante supervisar que dicha ayuda sea realmente para el bienestar de las personas, más no para lo autorizado, para las personas que lo autorizan o recaban dicha información. No obstante, cabe destacar que las personas encargadas de llevar las operaciones administrativas del programa de oportunidades en muchas ocasiones no cumplen con los mínimos requisitos para desempeñar el cargo que otorgan y como consecuencia no hay una administración adecuada para el programa Oportunidades llega a personas que realmente lo requieren. México tiene un alto índice de pobreza, a pesar de que los medios y el mismo gobierno manifiesten que han apoyado a un gran número de personas. La realidad es que cada día hay más pobres. Gente que no trabaja por no contar con educación o porque en zonas en las que viven no hay fuentes de empleo. Los oficios que desempeñan no son suficientes para mantener a su familia. Aunado a lo anterior, consideramos necesario modificar el programa de oportunidades para que todos los ciudadanos que necesiten puedan acceder a él, mejorando su calidad de vida en el estado de Puebla. Aquí todo igual, de que todo limpian apoyo
y macan tomin de oportunidades, aquí macan le que con quienes están ahora, le que con amo que pia tomin, le que con amo que pia se técnica porque traslados que coli, aquí macan personas le que con imela likan tekitinemi wana pia tekit wana aquí para ubicar. Kachiki Bolivia le que con se quita más que o se quita que con pia se politécnico aquí macan en tomin cuando le que con pia se politécnico más que bilikan ni tomin vamos a ir aquí maca toca porque la quisiera toca en tomin escogeto pero aquí maca cachi le que con pia o le que con pia yo no se quiera quinta mira que ni chan campachan chiva pues porque wana aquí makan tomin aquí makan pero para dedicar wana mejorar local campaña individual no tiene o sea que Bueno, muchas gracias. A continuación, escucharemos a la ciudadana Araceli Sago Quesada con su propuesta Derechos Político-Electorales de los Pueblos Indígenas, Usos y Costumbres, Autodeterminación y Gobierno. Derechos político-electorales de los pueblos indígenas, usos y costumbres, autodeterminación y gobierno. La democracia es un régimen de gobierno que se sustenta en el principio de la participación efectiva de la ciudadanía a través de sus representantes para determinar las reglas y el rumbo que debe tomar el país respecto a los órdenes del gobierno. No puede entenderse sin normas que promuevan y regulen el respeto a los derechos fundamentales de todos los sectores de la población, como son los pueblos indígenas. Por esta razón, el Estado mexicano ha revisado sus propios ordenamientos para reconocer y tutelar los derechos de estos grupos poblacionales y, en consecuencia, ha reformado el texto constitucional, ratificado tratados internacionales de derechos humanos, así como creado y adoptado instituciones que respeten y protejan a los derechos fundamentales de las comunidades indígenas dentro del contexto nacional. El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla establece: los pueblos y comunidades indígenas establecidos en el Estado y reconocidos en esta Constitución tendrán derecho a la libre determinación, mismo que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad estatal y nacional para determinar y desarrollar sus formas internas de organización social, cultural, política y económica, hacer la elección o designación de sus autoridades tradicionales e internas de convivencia y de organización social, económica, cultural y política, aplicando sus sistemas normativos con respecto al Pacto Federal y a la soberanía del Estado. Lo establecido en el artículo 2 de la Constitución hace alusión a usos y costumbres. Se define como tal a todas aquellas disposiciones que los pueblos indígenas aplican y observan al interior de sus comunidades y que son producto de los sistemas normativos tradicionales, jurídicos, políticos, religiosos, etc., mantenidos a través de generaciones. El sistema electoral de México cuenta con 3 formas distintas de votación y elección de sus representantes populares. La directa, cuando el ciudadano emite su voto por el candidato de su preferencia, denominado de mayoría relativa. La indirecta, cuando se eligen a través del principio de representación proporcional, y la de usos y costumbres, que es exclusiva de las comunidades indígenas del país. La presente propuesta tiene como objeto el establecer mecanismos de
autodeterminación de gobierno y sistema político-social en las comunidades indígenas, bajo la denominación de usos y costumbres, pudiendo crear un sistema normativo interno para dichos casos, de acuerdo a la Comisión Nacional de Población y a la Comisión Nacional de Derechos Indígenas. En el estado de Puebla hay 58 municipios que tienen en sus localidades el 40% más de población indígena, entre los que destacan municipios como Huehuetla, Huetzalan y Ajalpan. Existen antecedentes de la protección de los derechos político-electorales de los indígenas en las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los criterios que se han generado, que sentará la base para poder reformar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Estado de Puebla y poder incluir un sistema normativo interno para los casos de comunidades indígenas en las que la autoridad electoral deberá proveer lo necesario para llevar a cabo las elecciones por usos o costumbres. Fundamentos a la noción de autogobierno, vinculado a la autonomía y a la autodeterminación de pueblos indígenas, se encuentran establecidos en diversos ordenamientos, unos ahora ya citados, otros asentados como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la proposición de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, elaborada en 1997 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Es indispensable reconocer el derecho de que puedan conservar sus usos y costumbres e instituciones propias para seguir perfeccionando la democracia como forma de organización política y social en México. Los pueblos y comunidades indígenas deben seguir teniendo prioridad en su desarrollo y bienestar social. Muchas gracias. A continuación, escucharemos a la ciudadana Asyadet Godos Hernández con su iniciativa de ley para la implementación de taxímetros en Puebla. Muchas gracias. A continuación escucharemos al ciudadano Gabriel Roberto Miñón Morales con la iniciativa de ley para regular los anuncios clasificados en los medios masivos de imprenta en el estado de Puebla.
masivos. Es el principal medio para fomentar la comunicación social y política del Estado. En los diarios de circulación masiva han impactado a toda la comunidad con las noticias que sobresalen en el Estado y así mismo siempre estarán informados sobre cualquier hecho. En suma importancia, los medios de comunicación ya fortalecen las instituciones que son pieza clave para el ejercicio de la democracia. Sin duda, promover y fortalecer la gobernabilidad democrática es establecido como una de las estrategias para promover una política de medios para la equidad, la libertad y su desarrollo ordenado. Y para que como cumplimiento han terminado como una de sus líneas de acción a promover una regulación de los anuncios clasificados. Esta propuesta de ley fundamentalmente es prevenir, sancionar, erradicar los delitos en materia de trata de personas y la asistencia a las víctimas de estos delitos. Establece sanciones que para aquellas personas que a través de cualquier medio impreso contrate espacios para la publicitación de anuncios o publiquen contenidos a través de los cuales facilite y promueva o procure la comisión de alguno de estos delitos en materia de trata de personas. Estas acciones son de suma importancia para tener un Estado en el cual tenga las herramientas para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, y por último, escuchemos al ciudadano Cristian Ernesto López Islas con sus propuestas: regularizar bienes inmuebles, municipio, gobierno del Estado, simplificación del proceso, y propuesta para crear un programa de escrituración a bajo costo en el Estado de Puebla en apoyo a grupos indígenas y de bajos recursos. Muchas gracias. Muy buenas tardes y con su permiso. La presente iniciativa tiene por objeto regularizar los bienes inmuebles que ocupan las instituciones educativas o de salud en el Estado de Puebla. Dar la certidumbre de posesión y propiedad de dichos bienes debieron estar inscritos en la Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles del Gobierno del Estado de Puebla. La Secretaría de Educación Pública, tanto como la Secretaría de Salud, están en una situación similar a la antes mencionada. Para que un municipio done un bien inmueble y perfeccione el acto, se debe tener autorización del Congreso del Estado, fundamentado y sujeto a lo dispuesto por el artículo 57 de la Constitución Política de los Estados Unidos y Puebla, que la letra dice, artículo 57, son facultades del Congreso, fracción séptima, autorizar la enajenación de bienes inmuebles propios del Estado o de los municipios a solicitud de estos, así como aprobar los contratos que celebran los ayuntamientos cuando tengan duración mayor del periodo para el cual hubieran sido electos. El autorizar la enajenación de bienes inmuebles propios del municipio para el gobierno del Estado está fundamentado en la Constitución local y en la Ley Orgánica Municipal. Propongo que sea un proceso que pueda dejar de pasar por el Congreso del Estado para poder simplificarse con la consolidación de la escritura pública mediante una donación pura, numerosa y gratuita del municipio a favor del gobierno del Estado, consolidado a cargo de la fe que ejerce y delega el Ejecutivo a profesionales del derecho, los notarios públicos. El cálculo de los impuestos, derechos, a los correspondientes, se sugiere que sean condonados de su pago al ser para el propio Estado. Los impuestos federales se tramitan bajo un programa emergente en el que se pueda trabajar y condonar de manera coordinada y así darle certeza jurídica a los ciudadanos poblanos de los bienes inmuebles de la Secretaría de Salud y de Educación Pública. Es necesario poder regularizar los bienes inmuebles que hoy ocupan las instituciones educativas y centros de salud con una simplificación del proceso, dar celeridad al asunto, otorgar transparencia y eficacia a la regularización jurídica de los inmuebles del gobierno del Estado. El procedimiento para la donación debe ser, como antes se ha referido, a que en el ayuntamiento, previa sesión de cabildo, propusieran la donación de un determinado bien inmueble a favor del gobierno del Estado con destino a la Secretaría de Educación Pública o de Salud. Con la presentación de la intención para enajenar dirigida al Ejecutivo, lo analiza el jurídico del gobierno del Estado y se puede perfeccionar el acto recabando los requisitos y documentación requerida para que se formalice en una notaría pública sin necesidad que pase por el Congreso del Estado.
debe ser observado por la Auditoría Superior del Estado para que pueda haber una mayor regulación de los bienes inmuebles para el patrimonio del gobierno del Estado. Ahora bien, para la propuesta de crear un programa de escrituración de bajo costo en el Estado de Puebla en apoyo a grupos indígenas y de bajos recursos, Lex expone: corresponde al Estado velar por la seguridad jurídica que brinda a los ciudadanos para dar certeza de sus actos mediante la fe pública que ejerce y delega el Ejecutivo a profesionales del derecho, los notarios públicos. La difícil situación económica encarece cada día el costo de los bienes inmuebles y los hace poco accesibles para las personas de bajos recursos, indígenas y grupos vulnerables de alta marginación. Cuando estas personas tienen la necesidad de escriturarlos, se encuentran con costos altos por el aumento de los valores catastrales que inciden en el pago de los impuestos, adquisición de bienes inmuebles y impuestos sobre la renta, así como pago de derechos, inspección de avalúos, certificados de libertad de gravámenes, avisos preventivos y honorarios notariales. Esto obliga a buscar alternativas que permitan proteger el patrimonio de sus familias mediante transmisiones de propiedad entre vivos, compraventa, donación, permuta, a costos más accesibles. Es necesario solicitar la colaboración del notariado poblano y de las instancias gubernamentales, como lo es la Secretaría General del Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Social. El artículo 14 de la Ley del Notariado en vigor señala: la Secretaría General del Gobierno requerirá a los notarios del Estado a través del Consejo para que realicen las funciones inherentes a su cargo en programas públicos de regularización de la tenencia de la tierra, de escrituración de vivienda de interés social progresiva y popular y otras que satisfagan necesidades colectivas, así como para prestar sus servicios en los casos y términos establecidos en la legislación electoral. Las autoridades estatales y municipales auxiliarán a los notarios del Estado para el eficaz desempeño de sus funciones. El artículo 66 de la citada ley notarial establece un protocolo especial. Los notarios llevarán además un protocolo que se denominará especial, autorizado por la Secretaría para operaciones en que los gobiernos federal, estatal y los municipios sean parte, en el que consignarán los siguientes actos: fracción segunda, para regularizar la tenencia de la tierra; fracción quinta, los demás que sean requeridos. El programa que se propone tiene una vertiente eminentemente social, que lo que a mi juicio debe ser operada por la Secretaría de Desarrollo Social por ser una instancia gubernamental que más contacto tiene con la ciudadanía en general. La Secretaría, a través de sus delegaciones, deberá identificar a estos grupos para brindarles el apoyo. Deberá crearse una estructura dentro de la Secretaría de manera especial y transitoria solo para este objetivo, con un abogado con experiencia en notarías que coordine la parte operativa del programa, auxiliado por el personal necesario y tendrá la responsabilidad de la copia de documentación e información necesaria para elaborar las escrituras, formas de pago, control y seguimiento de cada una de los asuntos, firma de las mismas y registro de los testimonios para su entrega correspondiente. La otra opción es que el propio notario reduzca el monto de los honorarios y el trabajo del trabajo, o que la Secretaría de Desarrollo Social fije por conducta de la Secretaría General del Gobierno el monto que se le pagará al notario por ese servicio. Se solicitará a la Secretaría de Finanzas y de Administración reconsidere el pago de los derechos cuando las adquisiciones sean solo terrenos, ya que terrenos y de viviendas que no rebasen 2.078 veces el salario mínimo general vigente diario en el Estado, sí se contempla reducción hasta un 75% en el monto del pago de los derechos de 2.500, o sea, solo se pagarían por ese concepto 625 pesos. Es necesario que el Estado garantice la certidumbre de propiedad de los inmuebles de gente de escasos recursos, así como la seguridad jurídica que ello conlleva. Con este programa se contempla lo expuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ciudadanos que han compartido sus propuestas con todos nosotros.